Viernes, 24 de mayo de 2024. Materia penal. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 4. Registro digital, 202-8822. Tipo, jurisprudencia. Omisión del Ministerio Público de investigar tortura. Es competente para conocer del juicio de amparo que se promueva en su contra el juez de distrito con jurisdicción en el lugar en donde radica la autoridad a la que se le atribuye la omisión. Hechos: un tribunal colegiado y un pleno de circuito conocieron de distintos casos en los que se promovieron amparos en contra de la omisión del Ministerio Público de investigar actos de tortura. Sin embargo, las demandas se presentaron en un lugar diverso a aquel en el que radicaba la autoridad omisa, por lo que surgieron sendos conflictos competenciales. Por otra parte, el tribunal colegiado consideró que el acto es omisivo y sin efectos positivos, por lo que el órgano jurisdiccional competente debía ser el del lugar en el que se presente la demanda. En cambio, el pleno de circuito sostuvo que el acto es omisivo, pero con efectos positivos, por lo que el órgano de amparo competente debía ser el del lugar en donde se tramita la denuncia de tortura. Criterio jurídico. La omisión del Ministerio Público de integrar una investigación por actos de tortura constituye un acto omisivo que conlleva efectos positivos, por lo que el juez o jueza de distrito competente para conocer del juicio de amparo promovido contra dicha omisión es quien tiene jurisdicción sobre el lugar en el que radica la autoridad responsable, pues es ahí en donde se lleva a cabo la omisión de investigar. Justificación. Los actos que se reclaman en el juicio de amparo se clasifican en positivos, negativos y omisiones o abstenciones. Los actos omisivos o abstenciones son aquellos en los que las autoridades incumplen con un deber de hacer, ya sea de fuente legal o constitucional. Los actos positivos implican un hacer voluntario y efectivo de la autoridad responsable. Los actos negativos consisten en que la autoridad expresamente se niega a realizar lo solicitado por el gobernado. Precisado lo anterior, los actos omisivos con efectos positivos son considerados como las omisiones que generan un efecto material, el cual seguirá ejecutándose hasta en tanto la autoridad cumpla con su deber de hacer. De conformidad con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es obligación del Estado iniciar, sin dilación y con la debida diligencia, una investigación seria, imparcial y efectiva ante hechos posiblemente ilícitos, lo que corresponde, de manera exclusiva, al Ministerio Público. De manera específica, el legislador promulgó la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y estableció en su artículo 35 que la investigación y persecución de este tipo de delitos se llevará a cabo por fiscalías especializadas que cuentan con obligaciones específicas de actuación. Por ello, frente a una denuncia de actos de tortura, el Ministerio Público tiene la obligación de investigar a través de actos específicos establecidos en la norma. No cumplir con lo anterior tiene naturaleza jurídica de omisión, pues implica no acatar la obligación determinada por la ley de investigar los delitos de tortura cuando son hechos de su conocimiento. Esta omisión tiene efectos positivos debido a que el no hacer del Ministerio Público conlleva como efecto material la transgresión del derecho de acceso a la justicia de manera pronta y expedita de las víctimas de ese delito, lo que no cesará hasta que se lleve a cabo la investigación en los términos constitucionales y legales previstos. Por esa razón, cuando se reclama en un juicio de amparo indirecto esa omisión del Ministerio Público, corresponde conocer de la demanda de amparo al juzgado de distrito que radica en el lugar en donde se encuentre la autoridad responsable, pues en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, es en donde se está ejecutando la omisión de investigar el delito de tortura. Primera Sala. 2 de 4. Registro digital, 202-8833. Tipo, aislada. Individualización de la sanción penal en delitos inconexos. El Tribunal de Enjuiciamiento debe efectuar su análisis de acuerdo con cada una de las figuras delictivas atribuidas a la persona sentenciada. Hechos: se dictó sentencia condenatoria contra una persona por la comisión de diversos delitos, los cuales se tuvieron por acreditados en carpetas judiciales acumuladas distintas, al tratarse de hechos totalmente desvinculados entre sí e inconexos. Al individualizar la sanción penal, el Tribunal de Enjuiciamiento no fijó, de manera individual y por separado, el grado de culpabilidad del sentenciado, correspondiente a cada uno de los delitos cometidos, a pesar de que cada uno tiene su propia clasificación legal, naturaleza y parámetros de punibilidad, sino de manera conjunta, como si se tratara de uno solo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que tratándose de delitos inconexos,
El tribunal de enjuiciamiento debe efectuar el análisis de la individualización de la sanción penal de acuerdo con cada una de las figuras delictivas atribuidas a la persona sentenciada. Justificación. El artículo 410 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que la persona juzgadora individualizará la sanción penal considerando la gravedad de la conducta típica y antijurídica, así como el grado de culpabilidad de la persona sentenciada, para lo cual precisará cuestiones específicas inherentes al hecho en concreto y aspectos propios del sujeto activo estrechamente relacionados con el acontecimiento delictuoso. En una pluralidad de acciones cometidas bajo distintas circunstancias de lugar, tiempo, modo y ocasión, las sanciones penales deben individualizarse por cada delito materia de la sentencia de condena, al tener su propia clasificación legal, naturaleza y parámetros de punibilidad, motivándose, además, las particularidades del sentenciado al momento de su comisión y la forma en que incidieron en su ánimo, todo lo cual amerita un análisis independiente en cada una de las figuras delictivas. Lo anterior, en observancia al principio de legalidad contenido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito. 3 de 4. Registro Digital, 2028834. Tipo, aislada. Modificación de la clasificación jurídica del hecho delictivo materia de la imputación. La persona juzgadora no está obligada a informar a la persona imputada y a su defensor que la realizará motu proprio. Hechos. En el juicio de amparo indirecto promovido en contra del auto de vinculación a proceso se concedió la protección constitucional a la persona imputada, al considerar que la persona juzgadora de control violó sus derechos de defensa adecuada, de audiencia y al debido proceso, porque al resolver su situación jurídica modificó motu proprio la clasificación jurídica de los hechos materia de la imputación, al aumentar las hipótesis delictivas, sin que previamente se los comunicara en la propia audiencia, para efectos de su defensa, como lo prevé el artículo 316, párrafo segundo, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la persona juzgadora no está obligada a informar a la persona imputada y a su defensor que realizará, motu proprio, la modificación de la clasificación jurídica del hecho delictivo materia de la imputación. Justificación. La observancia al derecho de defensa en la audiencia inicial se da desde que el imputado conoce los hechos como elementos fácticos planteados y los datos de prueba aportados por el Ministerio Público, respecto de los que, tras la solicitud ministerial de vinculación a proceso, se le dio oportunidad de debatir y controvertir con sus propios datos de prueba, en estricto acatamiento al principio de contradicción. Ejercicio que dará pauta a que el juez de control, fundada y motivadamente lo vincule o no a proceso. Así, en atención a las consideraciones que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación expuso al resolver el amparo directo en revisión 7546/2017 y la contradicción de tesis 190/2019, así como a los artículos 307 y 309 a 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de dictarse auto de vinculación a proceso modificando la clasificación jurídica del hecho delictivo que sobre los elementos fácticos propuso provisionalmente el fiscal, resulta innecesario que, previo a emitir su resolución, el juzgador comunique su intención al imputado y a su defensor y darles nuevamente oportunidad de debate e, incluso, de ofrecimiento de pruebas, pues lo cierto es que no está efectuando un cambio en los hechos, sino en la clasificación jurídica que el Ministerio Público les otorgó, lo que de conformidad con el principio iura novit curia le corresponde, lo que no significa que realice funciones de acusación. Hechos que clasificados de una u otra forma ya fueron informados al imputado, respecto de los cuales se le dio oportunidad de ejercer su derecho de defensa y el principio de contradicción. Además, para efectos del ejercicio del indicado derecho fundamental, el imputado también cuenta con el resto de las fases y etapas del procedimiento penal, ya que informado de esa clasificación jurídica, puede optar por la estrategia de defensa que más convenga a sus intereses, con lo que se da cumplimiento a la parte final del penúltimo párrafo del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, aunado a que la clasificación jurídica, así como el resto de consideraciones del juez de control, puede impugnarlas a través del recurso ordinario que prevé la legislación aplicable, o en el juicio de amparo indirecto, de forma tal que no se deja abierta la posibilidad de que se transgredan sus derechos a través de actos de autoridad que desconoce o a los que no puede controlar o oponerse con eficacia, esto es, no se le veda la posibilidad de oponerse a esa nueva clasificación de los hechos imputados, pues dicha porción normativa se dirige a asegurar que cuente con la información oportuna para su defensa,
en las subsecuentes etapas y fases del procedimiento penal, ya que de lo contrario implicaría abrir un prolongado e innecesario debate sobre la clasificación provisional de los hechos, los cuales ya fueron materia de contradictorio. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito. 4 de 4. Registro Digital, 2028855. Tipo, jurisprudencia. Supletoriedad en casos de secuestro. Las autoridades judiciales locales competentes deben aplicar el Código de Procedimientos Penales de su entidad, y solo a falta de regulación suficiente, el Código Federal de Procedimientos Penales, artículo 2 de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, en su texto anterior a la reforma de 17 de junio de 2016. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, reglamentaria de la fracción 21 del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y determinar la supletoriedad en casos de secuestro, bajo el sistema penal procesal mixto. Mientras que unos sostuvieron que las autoridades judiciales locales debían aplicar en las cuestiones adjetivas el Código Procesal Local respectivo, el otro sostuvo que lo aplicable era el Código Federal de Procedimientos Penales. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que cuando las autoridades judiciales locales sean competentes para conocer del delito de secuestro, en todo lo concerniente a las cuestiones adjetivas deberán aplicar los códigos de procedimentales penales locales, salvo la supletoriedad del Código Adjetivo Penal Federal prevista en el artículo 2 de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos. En materia de secuestro, relativa a la regulación insuficiente de las técnicas de investigación de los delitos regulados en esta justificación, con anterioridad a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 17 de junio de 2016, el artículo 2 de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro remitía supletoriamente, entre otros, tanto al Código Federal de Procedimientos Penales como a los Códigos de Procedimientos Locales para su aplicación adjetiva. Dicha ley establecía un marco normativo que regulaba la competencia federal y estatal y al mismo tiempo, competencias compartidas entre ambos niveles de gobierno. Sin embargo, cuando la autoridad conocía de un asunto del fuero común y debía atender cuestiones adjetivas, debía aplicar supletoriamente el Código de Procedimientos Penales local. En caso de que dicho código no resultara suficiente para el caso, podría recurrir excepcionalmente al Código Federal de Procedimientos Penales, de conformidad con sus artículos 2 y 23. Si bien las autoridades locales tienen competencia para conocer, resolver y ejecutar sanciones en casos de secuestro, esto no significa que deban inaplicar el Código de Procedimientos que regula su actuación, ya que la inclusión de los códigos locales como normativa supletoria evidencia la intención del legislador de justificar la utilización de los códigos procesales tomando en consideración la competencia y jurisdicción del órgano que conoce del caso específico. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México.